Siempre. Tú tienes que esperar. Ya la posteridad no nos encuentra. Ya la inmortalidad es ahora mismo. Somos fugaces. Si nadie te descubre, dicen, pero que mi bisabuela escribía o componía, ya eso no importa. Manuel Núñez ha tenido la suerte, el profesor, de que todo lo que se dijo de Manuel y se ha dicho durante años, la vida ha colocado a sus detractores en la otra esquina, pero esperando lo que él anunciaba que iba a ocurrir. Ahora me voy a dirigir a mirarlo porque él estaba ahí escribiendo. Un hombre dedicado a la academia, al pensamiento. En una ocasión él dijo algo que me preocupó mucho, refiriéndose a alguien. No, eso es lo que escribe articulito, yo lo que hago es ensayo, y yo lo que hago es novela, y yo lo que escribo. Yo dije, ay, Manuel, tú has tenido esa suerte. Pero Manuel, y además lo has visto en artículos inextensos en la prensa diaria y publicada, impresa, casi como mea culpa frente a ti. Pero yo creo, Manuel, que es un poco tarde. El ocaso de la nación dominicana llegó, tú lo habías anunciado, y yo no veo un amanecer. Pero ustedes saben cuál es el tema de Manuel Núñez, aparte de hablar de otro de tus libros, y la novela excelente. Bueno, Manuel, le acaba de traer el libro de cuentos. Manuel Núñez, profesor queridísimo, amigo de 40 años, desde hace 40 años. Más, un poquito más. Pero ya, ¿por qué aquí tienen que estar contando los años aquí en el aire? A usted. Ok, bueno. Quiero decir Él fue mi profesor, no voy a decir hace tanto, 10 años. Hace 10 si yo era años. menor. Sí. Manuel, ya ni a ustedes le preocupa el tema porque el embrujo del presidente Abinader los hizo creer que eso no era problema. Y yo siempre le digo a Carolina y a otras personas que el asunto es que ahora no es el bracero ni el que tú le tiras las monedas, sino el gran capital haitiano poco a poco ya está entre nosotros. ¿Le damos la bienvenida a ese capital o va a influir en el rayado de la bandera nuestra? Bienvenido. Muchas gracias, Carmen. Gracias, Carolina. Yo estoy muy contento de estar aquí. Mira, yo pienso que el tema de Haití es un tema que debería preocupar a todos los dominicanos que piensan en el porvenir de la República Dominicana. En aquel momento, cuando escribí el ocaso, mi preocupación era el proceso de desnacionalización que se había producido en el trabajo, en la agricultura, en la construcción, en los servicios, el proceso de desnacionalización del territorio, la cantidad de tierras del Estado que estaban siendo ocupadas masivamente por estas poblaciones que están fundando pueblos y villorrios en todo el país, en tierras que naturalmente en algún momento habrá que cuantificar, no sabemos cuántas, si se ha hablado de 500, de 600, 700 batalles en todo el país, una barbaridad, ¿no? El proceso de desnacionalización de los registros civiles, que fue una preocupación después de la sentencia 68-13, o sea que fue un proceso bastante difícil porque luego el presidente Medina dictó la ley 69-14 que prácticamente era para anular la sentencia, ¿no? Y hubo un proceso de condena de la República Dominicana, la tercera condena del caso Tide Méndez en México, que yo fui testigo ante la Corte de México. Eso se ha olvidado, ¿no? En la cual fuimos condenados en agosto del 2014. El proceso de desnacionalización de los servicios de salud, o sea, lo que hemos visto en los hospitales y lo que vemos en los hospitales prácticamente están secuestrados por estas poblaciones. Y también se está produciendo lo mismo en las escuelas, porque hay un problema de que muchas ONG han utilizado al haitiano como el elemento de redención. Es decir, los amigos tuyos de hace 20 años que decían tenían opción preferencial por los pobres, cambiaron la opción preferencial por los haitianos, no por los pobres, que eran los jesuitas. Tú recuerdas a tu amigo Cela, esta gente de aquella época. Entonces, todo este proceso... Ese eco ya como acallado ahora, la realidad le ha dado duro, ¿no? O sea, todo eso, no están ahí, están trabajando en sus tareas, ¿no? En sus ocupaciones, que es el compromiso con
la desarticulación de la República Dominicana. Muy bien, todo ese proceso que ya estaba presente, ¿no? Frente a un Haití que estaba ahí, que estaba creándonos un problema, cuyas clases dirigentes ya no creen en ese país, y como no creen en el país, le están diciendo a la comunidad internacional que nos quite la soberanía. Todo el gobierno de Martelly tuvo muchísimo éxito internacional, porque utilizó a las granadinas con esa finalidad, pero además en el gobierno de Martelly se lograron 3 visitas contundentes: la visita de Van Rompuy, el presidente de la Unión Europea, la visita del señor, en aquel momento vicepresidente, Joe Biden, y la visita de Ban Ki-moon, que Reinaldo Paredes no lo dejó hablar en el Congreso porque ya tuvo acceso al discurso antes de que él hablara, ¿no? Y evidentemente le parecía una enormidad que en nuestro país viniera alguien enmendando la plana y a tratar de hacer elogios de la destrucción del derecho a la autodeterminación que tienen los dominicanos, que es la única cosa preciosa que tenemos, ¿no? Que es nuestra capacidad para gobernarnos. Entonces, todo eso estaba presente, igualmente estaba presente el problema que nos plantea Haití, que es el problema de la propia existencia territorial de la República Dominicana. Haití consume 7 millones de metros cúbicos de madera por año, y lo está obteniendo porque no tiene territorio para ello de la República Dominicana, y naturalmente el hecho de que el bosque dominicano arde en las cocinas de Puerto Príncipe es más que un poema, ¿no? Qué imagen tan dramática. Es una cosa terrible para nosotros, porque nosotros tenemos que cuidar las 32 presas y los 4 enclaves turísticos, que son los que nos dan a nosotros soporte a nuestra vida. Pero además hay otros riesgos para el turismo y para el medio ambiente, y para la vida dominicana, porque el turismo es esencial para el país. Es que en cualquiera de los polos turísticos estalla un brote de alguna enfermedad de la que allí son endémicas y las que ellos venden al por mayor y al detalle: el cólera, el SIDA. ¿Pero los empresarios turísticos emplean a los extranjeros? Los empresarios turísticos... Sin ninguna limitación. Los empresarios turísticos ya han tomado en cuenta el tema. Incluso uno, que es muy amigo tuyo, que tenía una indiferencia frente a ese tema, cuando hubo el problema del cólera en la Romana, que hubo problemas muy serios, comenzó a tomar miedo, pero ya hubo en el pasado. En el 99 hubo un brote de malaria que provocó muertes de 2 alemanes y argentinos, y que provocó cancelaciones masivas de los tours hospedadores. O sea que el riesgo para el turismo, una industria muy frágil, ¿qué significa? Ya sea importar enfermedades que se introduzcan en uno de esos enclaves turísticos, o ya sea algo peor, importar la inestabilidad que hay en Haití actualmente, es una cosa muy frágil. O sea, vivimos en una burbuja, nos creemos que estamos en algunos casos en el primer mundo, porque aquí hay lugares que tú estás en el primer mundo, no estás en un país subdesarrollado, pero nos olvidamos que toda esta felicidad escasa, exigua, que tienen algunas clases medias y las clases altas, es muy frágil, es muy elemental, sobre todo porque ahora se ha producido algo que no existía cuando yo escribí el ocaso. Pero yo quisiera quedarme... Lo que he producido, que es la muerte del Estado haitiano. Eso es otra cosa diferente. Eso plantea las cosas de un modo totalmente distinto. Sí, Carolina. Yo quisiera quedarme en el punto que usted plantea del turismo específicamente, para aprovechar estas 2 declaraciones, estas 2 alertas que han puesto precisamente nuestros 2 principales proveedores de turismo en el último mes, tanto Estados Unidos como Canadá, que nos proveen entre el 48 y el 23% de nuestros turistas, esta supuesta alerta por la situación de seguridad. Yo quisiera ver su lectura entre líneas
de estas dos alertas y la presión que pudiese haber con relación al tema haitiano? Bueno, son alertas políticas. Estados Unidos, frente al tema de que en Haití no hay Estado, de que ha desaparecido el polo de autoridad, no hay quien controle el espacio terrestre, no hay quien controle el espacio marítimo, no hay quien controle el territorio, no hay ejército, 150 bandas controlan todo el país, el gobierno es una pantomima, aunque está reconocido de modo internacional, no tiene ninguna capacidad de hacer cumplir ninguna ley, ni nada, ningún servicio funciona, ni los servicios educativos, ni los servicios de salud, ni los servicios de ningún tipo. No hay seguridad, salvo los 2 policías que hay, los 5.000 policías que hay están para darle un poco de seguridad a los internacionales. Y frente a un problema de un Estado descalabrado, cuyas propias autoridades, se puede decir de pantalla, ¿verdad? Porque son de pantalla, no son reales, han pedido y están pidiendo una intervención internacional, solo que nadie quiere intervenir porque ya intervinieron. No pedir más, ya es una vergüenza. Intervinieron por 18 años gastando $900 millones y al final de cuentas una intervención que fue para desarmar al país de las bandas, termina en un país armado de bandas criminales, y entonces todo el mundo sabe que si se interviene hay que poner el dinero, ¿no? Y hay que mandar los soldados y hay que coger los riesgos y no hay seguridad de que al final de la intervención se tendrán resultados importantes y ostensibles. Entonces, haciendo el relato de lo que era la época del ocaso, lo que le plantea Carolina, y ahora a mí me luce que ya como que pasó el tiempo de la teorización, porque conocemos el problema e incluso no que se han sumado muchas voces, sino que los partidarios de, yo no diría la fusión, sino de la apertura, que no importa, somos iguales, entren todos, se han callado, no que se han convencido del problema, sino que la evidencia es más que contundente. ¿Habría alguna salida de defender algo que en derecho internacional público existe, que es defender tu territorio y decir ustedes están allá, nosotros aquí, ya están muchos extranjeros aquí? No hay una posibilidad, sin descartar que a principio de la administración abinaderista, los grupos más conscientes y algunos dicen más conservadores y más recalcitrantes de la defensa del territorio, estuvieron muy complacidos con la actitud del presidente Abinader. ¿En qué están los aprestos? ¿En qué está esta situación? Seguimos pidiendo, como el discurso dramático prácticamente de la semana pasada del canciller, que me imagino el problema casi ideológico que él tiene, porque él no piensa como tiene que hablar ahora. Es una cosa terrible. Claro, y es el canciller de la República. Bueno, pues, se nota, pero tuvo un discurso de verdad dramático. Vamos a seguir hasta que un día, digamos, como dice Luis Miguel Pereira, que vamos a encontrar un territorio que no es el que conocemos. Mira, hay una situación, una cosa es invocar al diablo y otra cosa es verlo venir, ¿no? Nosotros mucha gente se complacía en lanzar piedras en contra de la gente que ellos suponían nacionalistas. Era una cosa elegante para ellos. Bueno, yo me quiero ganar el cielo de las izquierdas y te lanzo una piedra porque tú eres un nacionalista y bueno... Y esconde la bandera. Y esconde la bandera y no me toques el himno. Hay gente que tenía esa actitud, ¿no? Entre los grupos intelectuales, entre los grupos religiosos y demás. Pero bueno, cuando estamos frente a las situaciones reales, cuando sabemos que podemos perder el país, porque podemos perder el país también, y nadie nos va a sacar del hoyo si nos perdemos. O sea, a la República Dominicana le interesa fundamentalmente a los dominicanos mantenerla. Al resto le puede interesar desmigajarla, destrozarla, quedarse con un pedazo de ella, pero a nosotros nos interesa preservarla, ¿no? y legarla a nuestros descendientes como un patrimonio de nuestra propia existencia como seres humanos. Es decir, nosotros sabemos que toda esta vida, porque una cosa
esos mismos amigos tuyos que hablan del tema, cuando ven en peligro su queso, su vino, su filete, no cambian, ¿verdad? Ellos cambian. Una cosa es lo que te dicen, porque ellos piensan que el tema va a hacer efecto en los Alcarrizos, donde hace efecto, donde no hay hospitales, donde no hay camas, donde tú vas y no encuentras una pinta de sangre porque la han cogido ya los haitianos, ¿no? Pero cuando tú te ves con el tema entre manos, que ves que puede realmente producir un colapso, porque la República Dominicana no es un ente aislado del mundo, tiene que decir, y nosotros estamos sometidos a todos los vaivenes y los riesgos que tiene el resto del mundo. Entonces tiene un riesgo medioambiental con el tema haitiano, real, no ficticio. Un riesgo social, vivido, porque estamos viendo que la desnacionalización del empleo está produciendo, y en esto Carolina es la experta, ¿no? Ahora mismo, un crecimiento de la delincuencia. Pero tú no puedes hablar de delincuencia con un empleo desnacionalizado. Tú no puedes decir que tú vas a bajar la delincuencia cuando los empleos de la agricultura, los empleos de la construcción, los empleos de los servicios y todos los empleos que surgen son prácticamente secuestrados en su yacimiento. ¿Y quién los emplea, por Dios, Manuel? ¿Quién los emplea? Eso no es por obra y gracia del Espíritu Santo. Sí, no, pero yo no voy a buscar ahora mismo culpables. Yo creo que culpables, hay muchos culpables, ¿no? Es decir, también los haitianos deben ser algo responsables de su propia inmigración ilegal. Ellos no son tan inocentes, ¿no? Es decir, ahora se quiere decir, no, porque ellos los traen, no, ellos tampoco son el ballet folclórico de Bellas Artes, ¿no? Ellos vienen aquí armados y inclusive llegan en algunas ocasiones, como ha ocurrido el caso, a degollar personas, ¿no? Como es el caso de Soto Corniel. Si eso hubiera ocurrido al revés, Carmen, si un dominicano degüella a 3 haitianos en Haití, sin hacerles nada, degollados, ¿qué cosas no dirían estos? Porque hay como una especie de un doble rasero. Existe un discurso muy antidominicano. O sea, cuando un dominicano comete algo vituperable, pues evidentemente condenarlo es lo que está de moda. Pero cuando lo hace un haitiano, la cantidad de dominicanos decapitados, que son más de 25. O sea, yo le dije a un amigo mío que es escultor, podemos hacer una exposición de escultura de las cabezas de los dominicanos degollados. Por cierto, que ya no es ficción lo del degüello de Moca, y no solo el degüello de Moca, por una investigación que ha hecho una persona que va a venir por aquí en estos días. Pero mira, tenemos que hacer una pausa, Manuel, pero déjame provocar tu formación. A mí, cuando menciona lo del vino y demás, yo pienso que el asunto de las clases influye mucho más que el asunto del racismo, porque esa misma élite que se reúne con la élite haitiana en Nueva York, en París, en Canadá, comparte, la élite comparte. Para la élite no hay diferencia. Y comparten también ese vino, el que mandó el presidente Abinader a que se tomaran los de las organizaciones internacionales. Porque yo te puedo mencionar enclaves turísticos donde todos ellos se reúnen. El problema es lo otro. Pero Carolina, no se asuste. Hacemos una pausa, me dice Francis, y regresamos de inmediato.